Bueno, buenas noches y gracias nuevamente a todos por conectarse. Hoy vamos a tener una introducción o tres introducciones al libro de Urantia. Eh, la razón de esto es que como es tan difícil hablar del libro de Urantia y hacerlo en tiempo breve, entonces eh, amablemente Isabel Reynoso y José Iván Muñoz, J, aceptaron el reto junto conmigo de hacer la introducción en 10 minutos, para no cansarlos, para tratar de ser dinámicos y un poco porque a veces tenemos que hablar con las personas del libro y contarles en muy poco tiempo y no es nada fácil. Entonces es también un ejercicio en esa dirección. Y planeamos gastarnos 30 minutos en eso y después dedicar todo el tiempo eh, restante a preguntas, a comentarios, interacción con los asistentes. Bien, ¿quién quiere ir primero? ¿Jota o Isabel? ¿Tú, Jota? Eso. Bueno, Vi que arranco. levantaste la mano. Sí, sabía. Voy a compartir pantalla. Bueno, adelante. Mm, Ya está viendo mi pantalla, me imagino. Sí, ya salió. Los seres humanos siempre nos hemos hecho las mismas preguntas, que son preguntas que se llaman de tipo trascendental, como aquellas, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Estamos solos en el universo? ¿Dios es una realidad? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿A dónde voy después de la muerte? Y este libro, que es el que nos ofrece todas las respuestas a todas estas preguntas importantes, y que es de una importancia para el planeta porque se considera una revelación. Los seres celestiales que editaron este libro lo consideran una revelación. Cuando hablamos de una revelación, hablamos de la información que no se tenía en el planeta y esa información de alguna manera cambia el planeta. Ese es el concepto de revelación. Por eso se puede hablar de la revelación de la Torá, del Corán, la Biblia, el curso de milagros, todos esos libros, inclusive el Apocalipsis, se denominan a sí mismos como una revelación, porque se supone que es una información que no se tenía y esa información llega a la humanidad por muchos medios, por muchas formas, y al llegar a la humanidad la cambia de alguna manera. El libro Urantia se denomina así porque ese es el nombre cósmico con que se conoce nuestro planeta en todo el universo de universos. Es el apelativo, que en realidad significa planeta azul. Urantia es una palabra que tiene se autodenomina que maneja la verdad, pero la verdad no es absoluta. Las verdades absolutas no existen. Y tiene que ver con un cuento que yo siempre he hecho. Es un cuentecito que es una adaptación personal, donde dicen que en alguna vez estaban todos los dioses reunidos allí en el origen de los tiempos, reunidos, y estos dioses mm, tenían la facultad de consultar todo a través del espejo mágico de la verdad. Mejor dicho, el Google de los dioses era un espejo, el espejo mágico de la verdad. Y entonces ahí se hacían todas las consultas referentes a los hombres y a los dioses. Siempre hemos visto que los espejos mágicos siempre han dado las respuestas, inclusive en Blancanieves y en los diferentes cuentos se ha planteado de que el espejo siempre ha sido el que la sabe todas, que es el oráculo que sabe toda la verdad. Y esto, como siempre, no falta el dios mítico del caos, que es celoso porque él lo sabe todo, pero los dioses no lo consultaban. Y cuando los dioses no le hacían reverencia porque como él era el dios mítico del caos y toda la sabía, se entró en celos al ver que los dioses nunca le ponían cuidado. Y por lo tanto decide destruir el espejo mágico de la verdad y se fragmenta en miles de pedazos. Se partió en millones de pedazos por todo el universo de universos. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos un pequeño fragmento de la verdad. La verdad está fragmentada y por lo tanto no hay verdades absolutas. Esa es una manera de hacer entender por qué la verdad no es, en Urantia no se puede decir que es la máxima, sino que se acerca mucho a lo que podemos plantear. Porque además, la fe
en los seres humanos es cuando no conocemos algo, dicen que es cuando no tenemos la evidencia de algo, y la verdad es cuando ya la conocemos. O sea que la fe es inversamente proporcional a la verdad. A medida que yo tengo más verdad, pues necesito menos fe. Pero aún teniendo toda la verdad, todavía me hace falta un poquito de fe. Esa es la gran, la gran estrella de David, que ese es uno de los tantos significados que tiene, que la verdad es inversamente proporcional a la fe. Por eso la visión que nos ofrece este libro, que reúne por primera vez filosofía, ciencia y religión, de una manera armónica, de una manera que es mucho más que entendible. Y quizás que eso fue lo que más me convenció a mí cuando yo entendí, cuando empecé a abordar el libro, que me explicaba las cosas científicas y filosóficas y religiosas complementarias, se complementaban unos con otros. Y decimos que este libro llegó a la existencia, se publicó en 1955, pero ya había todo un proceso anterior que eso lo podemos narrar más adelante, un proceso desde los años, finales de los años 20, 30 aproximadamente, inclusive antes de cuando estalló la Segunda Guerra Mundial ya se iba a publicar el libro, pero hubo que esperar a que pasara la Segunda Guerra Mundial para poder hacer esta publicación, que se publicó en Chicago, en el idioma original fue en inglés, y en este momento está traducido a 28 idiomas en todo el mundo, en más de 40 países. Y se caracteriza de porque cada una de las páginas en cualquier idioma es exactamente igual al idioma referente. Si yo digo que en la página 40 en español, dice exactamente lo mismo en la página 40 en ruso. Esa es una característica bastante difícil a la hora de hacer las traducciones. El libro Urantia se puede encontrar en línea a través de www.urantia.org. Ahí están todos los idiomas. Tiene un buscador interesante que te ayuda a encontrar los temas de tu afinidad. También se busca en Google Play. Ahí tenemos, escribes la palabra Urantia y con solo escribir Urantia aparece esta aplicación que se puede instalar en tu teléfono, bien sea Android o iPhone. Tiene las dos opciones y ahí lo puedes tener para cambiarle la letra del tamaño que deseas y de una manera, inclusive ocupa muy poco espacio, como podrán ver. Tiene muy buenas opiniones acerca de ahí se ven que tiene 5, en 47 opiniones tiene 5%, muy buena aceptación por parte de aquellas personas que lo han instalado en su teléfono. También para aquellos que tienen limitaciones visuales o que lo quisieran tener en audiolibro, a través de esta página que es eBooks, lo pueden bajar y está completamente para escucharlo de manera en audiolibro. Está completamente el libro. Este libro no tiene dibujos, no tiene ningún tipo de gráficas, solo que eh, en su, en su portada tiene estos tres círculos concéntricos que en realidad significan el círculo del Padre, el círculo del Hijo Eterno, el círculo del Espíritu Infinito. Y si hacemos una relación desde el centro hacia afuera, podemos encontrar que hay 7 niveles. Ahí se ven claramente los 7 niveles, contándolo. Por lo tanto, esto implica la unidad, la trinidad y la diversidad en todos los aspectos de lo que maneja el libro Urantia. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito del libro Urantia? Ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Por eso, quien elige abordar este libro va a encontrar un desarrollo intelectual y cultural impresionante porque va a ahondar en los temas que siempre uno ha querido tener. Así que ahí por encimita les estoy contando qué contiene el libro. Muchos de los detractores del libro Durantia, que los hay, hablan de que tiene temas que ya han sido tomados o en otros libros, que es que está plagiando o está copiando de otros libros. Y efectivamente los reveladores dicen que para qué escribir lo que ya estaba escrito. Y por eso uno podrá encontrar apartes de la Biblia, algunos conocimientos contenidos en diferentes libros como eh, los Evangelios Apócrifos, como el Kybalión. Son principios que son universales y que todos están contenidos en el libro de Urantia. Inclusive hay
eh, en la posibilidad de encontrar conocimientos como La rebelión de Lucifer, que está escrito por JJ Benítez, pero que es tomado del libro Urantia, y este escritor ha hecho cualquier cantidad de libros, entre ellos la saga conocida como Caballo de Troya, que es una novelización de la cuarta parte de la vida de las enseñanzas de Jesús. Así que este es un libro apasionante, es un libro que tiene cuatro partes. La primera parte es la que llamamos un prólogo, que es un poco más complejo, que constituye una guía para aquellos que empiezan a leer y que es un resumen general. Tiene una dificultad porque está escrito de lo complejo a lo simple y nosotros estamos siempre educados para ir de lo simple a lo complejo. Por eso a veces se dificulta un poco la lectura. La primera parte que tiene el libro Urantia es el universo central y los superuniversos y habla de cómo está esta organización central, que es una maravillosa oportunidad de conocer ese universo perfecto que todo lo tiene, que son los arquetipos perfectos. Y en ese universo central, aquí tenemos una gráfica mucho más explícita acerca de cómo está constituida la cosmología que maneja Urantia, que es diferente a la que nos han planteado, donde hablan de que los superuniversos, cada uno está compuesto por 100.000 universos locales, o sea que desde ese momento ya uno empieza a romper paradigmas, porque uno creería que un universo es uno solo, y Urantia dice, no, los universos son muchísimos. Cada superuniverso hay 100.000, por lo tanto serían 700.000, dado que la creación perfecta que está en evolución y que está apenas en proceso es una creación de 7 posibilidades en las cuales cada una de ellas tiene 100.000, o sea que serían 700.000 universos locales. Es una cosa impresionante esta parte cosmológica y nos dice que Dios es una realidad, que no estamos solos y que no somos productos de la casualidad. Nos dice que el paraíso, que no es la finca donde está Isabel Reynoso, sino que el paraíso es un lugar geográfico donde vive la deidad como tal, y que por lo tanto es un lugar que podríamos todos de alguna manera ser el eje central al cual debemos de regresar, es la fuente original a la cual tenemos de regresar. El Padre Universal reside personalmente allí en ese paraíso, o sea que también es realmente presente en cada una de las criaturas, él mora temporalmente en todos los seres. Entonces, eso es un misterio en el cual geográficamente está allí ubicado, pero espiritualmente está en todos los lugares, en cada una de las criaturas. Entonces, nos dice que este universo no es un accidente y que, por lo tanto, es algo organizado y planificado y el universo es la obra de Dios y es el lugar donde residen todas sus criaturas y por lo tanto amplía de una manera impresionante la percepción espiritual y la manera de abordar esa espiritualidad. Son cuatro partes. Nos habla de angeología de una manera impresionante. Yo nunca había visto tanta angeología para los que les gusta la geología. Es quizás una de las más completas angeologías que existe. También en la segunda parte, que es el universo local y los superuniversos. La primera parte era el universo central y los superuniversos. Y la segunda parte es el universo local, o sea que ya estamos bajando a lo que sería nuestro propio universo, que en este caso se llama Nevadón. Y aquí sería nuestro sistema solar, ahí está Urantia, el sistema local que se compondría de 1.000 planetas habitados y pertenece a una constelación. Las constelaciones están dentro del universo local y el universo local hace parte de un sector menor, 100 sectores menores, 100 sectores menores hacen parte de un sector menor y así estaría construido todo lo que es el superuniverso de Orbonton, donde estamos viendo nosotros. Entonces, eso es más o menos lo que nos habla de cómo está administrado, cuáles son las personalidades que hay en cada uno de esos niveles. O sea que la burocracia que tiene Urantia es mucho más grande que la que tenemos nosotros. Aquí estaría un cuadro de toda la cantidad de divisiones que tiene el superuniverso de Orbonton. Como vemos, sistema solar, sistema local, constelación, universo. Y ahí estarían la cantidad de nombres y capitales. Y eso es bastante dispendioso, pero apasionante. Cuando uno empieza a conocer cada uno de estos regentes de cada uno de estos lugares, como los ancianos de los días, como los Larnonandé, como los Borondadé,
todas esas cantidades de series que no teníamos ni idea que existían. Es muy apasionante encontrar todo lo que nos narra el libro de Dante. Así que esa sería como la ubicación de nuestro planeta. Aquí está, en el local de Nevadón, ahí estaría nuestro sistema solar, sería de 12 planetas, y se llama Momantia, y nuestro planeta sería el 606. Así que 4 partes: primera parte del universo central y los superuniversos, la segunda parte del universo local, la tercera parte la historia de Urantia, o sea, la historia de nuestro planeta, y la cuarta parte de la vida de las enseñanzas de Jesús, que es casi la mitad del libro, porque nos habla de un Jesús um, donde es un Jesús más amigable, es un Jesús más humano, y nos narra todos esos momentos que de alguna manera no nos habían narrado. Esos años perdidos de Jesús se encuentran allí detalladamente año por año, los eventos más importantes que hay de la vida y las enseñanzas de Jesús. Para los que son amigos y amantes de la vida de Jesús, creo que es la narración más bonita en términos humanos, donde nos habla de un hermano, de un amigo, de un padre que vino a traer un mensaje. El problema fue que montaron una religión alrededor del mensajero y se les olvidó el mensaje. Eso es todo por hoy, así que esa es mi palabra. Si hay preguntas, con mucho gusto. Gracias, Jota. Creo que dejamos las preguntas al final Ok. para avanzar más. Bueno, ¿quieres seguir, Isabel, o quieres que yo siga? Como guste. Tienes el No te escuchamos, Isabel. micrófono cerrado. Oíste, Reynoso, abrí el micrófono. Bueno, tú estás a cargo, dime si continúo o quieres tú seguir, dale. Bueno, continúa. Primero las damas, continúa. Tan amable. Bueno, tengo permiso para... ¿Me habilitas para proyectar un PPT pequeño? Pues como todos vamos a hacer una pequeña introducción, los temas van a ser como muy similares. La idea es que podamos apreciar que, como dijeron los reveladores, cada individuo que nazca en el planeta debe leer el libro al menos una vez para que se haga su apreciación personal del contenido del libro. Y como van a ver hoy, cada uno va a presentarlo de acuerdo a su propia capacidad de percibir lo que el libro nos entrega. ¿Ya puedo compartir? Deberías ver ya, Isa, sí. Sí, creo que ahora sí. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, ya salió. Listo. Bueno, esta es una de las otras tantas que hay. Introducciones al libro Urantia. Como ya les dije, es lo que yo he podido como recolectar fundamental dentro del libro. Esta es información que no es fundamental porque nos habla de contenido, que son 2097 páginas, distribuidas en 196 documentos, y el libro lo pueden obtener en pasta blanda o pasta dura en diferentes librerías. Ya afortunadamente, gracias al internet, lo tenemos en la página que mencionó Jota. Esto, como es bien viejito, ya no está actualizado, vamos a pasar de largo, pero sí es importante que sepamos que aunque cambia la portada del libro, aún en el mismo idioma, el contenido del libro siempre se va a luchar porque sea el mismo, y que las traducciones se acerquen muchísimo más a lo que es en realidad la versión en inglés, que es la original. Como decía J, el libro tiene un prólogo y 4 partes. Ese prólogo lo tenemos que leer para poder entender las 4 partes siguientes. Y aunque la persona que comienza a leer el prólogo encuentra una cantidad de información que jamás habíamos encontrado en el planeta y hasta nos asusta porque uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se entiende? No, hay que leerlo, así no lo entendamos, avanzar, porque más adelante vamos a entender lo que al comienzo no se entendió. Y el prólogo es una pequeña guía
de palabras, conceptos y símbolos que nos permiten entender mejor ya las otras partes del libro. Entonces, en la primera parte nos hablan de un universo central que se llama Abona, en donde se encuentra la isla estacionaria El Paraíso, le rodean 21 esferas sagradas, en donde allí hay una esfera que se llama Ascendington, que va a ser finalmente el hogar a donde todos nosotros los que estamos ascendiendo en la escalera de la perfección podemos llegar algún día cuando alcancemos esa perfección. Alrededor de esas 21 esferas sagradas vamos a encontrar 7 círculos que contienen 1.000 millones de planetas perfectos. Y yo digo, bueno, esa es la universidad de la perfección a donde tenemos que llegar nosotros, a convivir con personas perfectas en ambientes perfectos para poder sacar esa perfección que Dios nos dio al hacernos a su imagen y semejanza. Todo eso es el universo central de Abona. Después de él hay 2 círculos de planetas gigantescos oscuros que tienen como 2 misiones. Una, impedir la visibilidad de afuera hacia adentro, y la segunda es mantener el control de la fuerza de gravedad que está centrada en el paraíso. En la isla del paraíso, en el primer nivel, está centrada la fuerza de gravedad física. En la persona del Espíritu Infinito o tercera persona de la Trinidad Paradisíaca está centrada la fuerza de gravedad mental, y en la segunda persona, el Hijo Eterno, está la fuerza de gravedad espiritual. Y en la persona primera, que es el Padre Eterno, está la fuerza de gravedad de la personalidad. Por lo tanto, nosotros recibimos constantemente esa atracción hacia el paraíso de esas 4 fuerzas de gravedad que constantemente nos impulsan a ir hacia el centro y hacia arriba. Fuera de la isla del paraíso encontramos los 7 superuniversos de los que habló J, en donde nos dicen que el primero es la imagen del Padre, el segundo del Hijo, el tercero del Espíritu Infinito. Luego viene la combinación de Padre e Hijo, Padre Espíritu, y luego la combinación de Hijo y Espíritu. Nos dice el libro que de este superuniverso sexto es de donde menos almas logran llegar al paraíso, pero no nos explican por qué. Luego viene el séptimo y último superuniverso. Nosotros le decimos, los astrónomos le dicen Vía Láctea, pero en realidad es un superuniverso que contiene 100.000 universos locales. El séptimo superuniverso se llama Orbontón, y allí es donde está ubicado nuestro planeta dentro del universo local de Nevadón. Luego el libro nos habla de nuestro universo local que se llama Nevadón. Es muy importante que entendamos que este es el universo central que les estoy indicando con la flecha, y están los 7 superuniversos. Es otra imagen que se ha hecho, así como esta, que es otra imagen que han interpretado las personas que leen el libro para poder facilitar la comprensión. Entonces, nosotros vamos a estar aquí en nuestro planeta, en nuestro sistema solar que se llama Monmatia, y después de nuestra muerte vamos a entrar a la capital de un sistema local que se llama Satania. Y allí viviremos 7 vidas, completaremos 7 vidas, incluyendo esta, para luego ser trasladados nuevamente a la capital de nuestra constelación que se llama Nolatiadec, y allí vivir 73 vidas en los mundos morontiales. Luego nos traslada ese mismo ángel que nos trasladó el alma desde aquí hasta allí, va pasándonos a medida que vamos evolucionando y alcanzando nuevos niveles de existencia. Esta fue material, luego vienen las existencias morontiales, y cuando ya hemos completado en Nevadón, la capital que es Salvington, 570 etapas de evolución, el mismo Jesús de Nazaret, que allí se le llama Cristo Miguel de Nevadón, porque ese es el reino que ese Hijo de Dios paradisíaco tuvo que crear como para hacer un duplicado del universo central. En esa tarea está esa misma persona que se encarnó como Jesús de Nazaret y que allá se llama Cristo Miguel de Nevadón, debe llevar todo su reino a ese nivel de perfección que aprendió en el paraíso. Entonces él te nombra como espíritu de primer nivel cuando alcanzas esas evoluciones,
y te autoriza a ingresar a las universidades de la espiritualidad y seguimos ascendiendo en esta escalera de evolución hasta que finalmente llegamos a la capital de nuestro superuniverso de Borbontón y hemos alcanzado el cuarto nivel de espiritualidad para poder ser autorizados otra vez por Jesús o Miguel de Nevadón, ingresar a ese universo central para hacer nuestra universidad de perfección total y algún día hallar al Ser Supremo, al Espíritu Infinito, al Hijo Eterno y finalmente al Padre Celestial en el paraíso. Cuando lleguemos al paraíso, de acuerdo a este proceso evolutivo y lo que aprovechemos todas las oportunidades que nos dan, podemos entrar al cuerpo de finalidad, que se trata de otra última capacitación en donde nos van a enviar a estos círculos exteriores a ayudar a hacer nuevas creaciones como el universo local de Nevadón o como maestros o como simples mensajeros. Entonces, en detalle nos hablan en esa segunda parte de cómo se gobierna el universo el local de Nevadón y cómo ese Jesús de Nazaret, que es el creador y soberano de todo Nevadón, nos ayuda, nos cuida, nos tratan con una manera tan especial por el solo hecho de que Él se encarnó aquí como Jesús de Nazaret. Hay muchísima más información valiosa, pero en 10 minutos es imposible hablarlo todo. La tercera parte del libro nos habla de la historia de nuestro planeta de manera absolutamente maravillosa. No solo se limita a decirnos cuándo nació el Sol, ni cuándo nació nuestro planeta. Nos dicen desde el mismo momento en que nace la nebulosa de Andrónover para darle origen al universo local de Nevadón. Entonces después nos dicen cómo es que se forman los soles, quiénes son las personalidades que manipulan la materia desde el paraíso hasta nosotros para ir generando todo lo que existe actualmente en nuestro planeta. Nos cuentan entonces cómo este planeta nació de una explosión pequeña que le hacen al Sol cuando le acercan un cuerpo más grande que el Sol y cuánto tiempo esperan para que éste se enfríe, cómo evoluciona, cómo hace 100.000 millones de años envían a una comisión de portadores de vida a tratar de establecer la vida en el planeta. Pero nos dicen que como somos un planeta de experimentación, aquí se mejoró la vida de todo Nevadón con los experimentos que se hicieron aquí y se logró la vida. La vida en nuestro planeta es única y exclusiva hasta el momento en que nos afectara la rebelión de Lucifer. Era solo la vida que existía, era de aquí. Pero parece ser que después de que nos afectó la rebelión, se trajo vida de algo otro lado o transformaron la que había. No es muy en detalle el término como nos lo dicen. El libro de Urantia, como decía J, no es la verdad absoluta, tan solo es una verdad relativa a nuestro tiempo y espacio y está dada solo para los próximos 1000 años, porque dentro de 1000 años, cuando la mente humana haya evolucionado más, entregarán otras verdades necesarias para que el proceso de evolución de nosotros siga y continúe naturalmente. El libro nos habla perfectamente cómo fue la evolución del animal, toda la evolución de la vida hasta cómo aparece el hombre primitivo. Y nos explican en detalle cómo ese hombre primitivo evolucionó por 500.000 años, dando un salto a esa evolución hace 500.000 años que da origen a razas de color roja, anaranjada, amarilla, verde, azul e índigo. Y cómo nos explican estas razas cómo se mezclaron, estas razas cómo recibieron las enseñanzas de un príncipe que en esa misma época, hace 500.000 años, vino a gobernar el planeta, estableciendo su ciudad capital para el gobierno en Dalmatia, que quedaba en lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico y que ya quedó en las profundidades de las aguas. También se hundió igual que el Edén. Nos hablan cómo se combinaron también entre ellos y cómo después de que este príncipe llega y gobierna durante 300.000 años bajo la ley divina de Dios Padre, que es amor, misericordia, bondad y supremacía, es confundido por la propuesta de Lucifer y de Satanás de entrar en la rebelión y de esta manera traiciona el gobierno del planeta y nos trae el caos de la rebelión.
A pesar de que nos afectó gravemente la rebelión y posteriormente cuando envían a una pareja de Adán y Eva o hijos materiales, ellos también caen en trampas de estos rebeldes y no pudieron culminar su tarea de hacer la elevación genética del planeta como correspondía. Envían al padre Maquiventa Melquisedec y posteriormente viene en persona Jesús de Nazaret para darle fin técnico a esta rebelión y poner a estos rebeldes en manos de las autoridades superuniversales. Nos encontramos todavía afectados por esas consecuencias y nos corresponde a nosotros como seres humanos tomar conciencia y elegir en dónde queremos estar, o afectados por ese caos de la rebelión, o simplemente algún día tomar el grado de sinceridad suficiente para elegir hacer la voluntad de Dios Padre y salirnos de este caos para ubicarnos en el gobierno del reino de Dios, que fue el que trajo Jesús de Nazaret a nosotros. El libro nos habla del destino futuro de nuestro planeta y de cómo se va a hacer un progreso no solamente mental, espiritual, sino ético. Y a futuro, cómo se establecerá la paz entre todas las naciones cuando ya todos tomemos conciencia de que somos hermanos, hijos del mismo Padre, y que podamos aprender a comportarnos más como lo que somos, seres espirituales, y no como simples seres animales en donde reina el ego y tantos antivalores. Cuando todo eso se dé y las naciones entren en paz, haya desarrollo científico de progreso para la humanidad y el desarrollo social también se eleve, nuestro planeta hará una regeneración física por el maltrato tan grande que se le ha hecho y este planeta alcanzará niveles de luz y de vida. Por lo tanto, no debemos dejarnos afectar tan gravemente de tanta información tan contraria y tan errónea que fluye por todas las redes, llevando a la humanidad al error, al pánico y a la desesperación. Nosotros al leer el libro Durantia lo que encontramos es un flujo inmenso de verdades coherentes que nos permiten sacar de nuestra mente tanta mentira que nos enseñaron en tantos diferentes temas que hemos investigado. Entonces, el libro nos habla mucho de cómo el planeta va finalmente a lograr un camino de luz y de verdad. La cuarta parte del libro nos habla de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret y es absolutamente encantador leer es como una novela porque te cuenta paso a paso la vida de Jesús. Nos cuentan su origen divino, cómo se seleccionaron a sus padres, cómo fue su nacimiento, cómo fue su adolescencia, cómo tuvo que compartir con sus 8 hermanos, cómo al tener tan solo 13 años de edad, 13 años y medio, muere su papá José y él decide asumir la responsabilidad de ayudar a su mamá a criar a sus 8 hermanos, porque no había nada que fue Ruth. María esperaba a su último hijo cuando José murió. Entonces, la forma como él vive y resuelve los problemas que tuvo que resolver desde tan temprana edad es lo más maravilloso de aprender del ejemplo de Jesús. El libro incluso nos dice, no se ubiquen tanto en lo que él enseñó, en lo que él dijo. Observen con atención la vida que vivió y cómo la vivió, porque no existe un solo ser humano, otro ser humano que haya tenido que resolver los gravísimos problemas que él tuvo que atender. Entonces nos hablan de toda su vida familiar, de su ministerio personal, lo hizo antes del bautismo y cómo después de su bautismo empieza su vida pública. Nos cuenta que él hizo unos viajes, uno acompañando una caravana hacia el Asia y otro por todos los puertos del mar Mediterráneo, y en esa labor que fue su ministerio personal contactó infinidad de personas importantísimas dentro de las tantas religiones que para ese momento existían, que la gran mayoría eran paganas con miles de millones de dioses falsos, pero también de estas religiones que fueron de alguna manera ilustradas por las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec
que originaron las religiones unitarias y trinitarias. Entonces las enseñanzas de Jesús llegaron a iluminar mucho más estas religiones y a engrandecer más el nivel de pensamiento y desarrollo espiritual de toda la gente de ese tiempo. Luego comienza, después de su bautismo, su ministerio público, pero cuando él empieza su ministerio público ya le había dado fin técnico a la rebelión de Lucifer y había cumplido el plan divino de enseñarnos a nosotros que existe un Padre verdaderamente de amor, misericordia y bondad, que es completamente diferente a esos dioses que nos estaban enseñando, que eran paganos, vengativos, iracundos y todo eso. Entonces, esas enseñanzas de él desmontaban todas las historias, estas religiones que viven del mismo, que fue creado por las religiones paganas, y por lo tanto pues se convertía en un peligro para todos ellos. Luego nos cuentan esa parte de evolución interna del maestro, en su parte de unión perfecta entre lo divino y lo humano, si logra justo en el momento del bautismo, unificarse con el Padre. El libro dice que de hecho caminó Dios Padre en la tierra, en persona de Jesús de Nazaret. Encontramos todos los sermones, las prédicas, todas las enseñanzas en todos los temas que se puedan hablar y que él habló a diferentes comunidades. Nos podemos observar en esta historia de Jesús todas las virtudes que él logró desarrollar y que se constituyen en el modelo de vida mortal más divino podemos nosotros desarrollar. Con tan solo leer la vida y enseñanzas de Jesús, nosotros podemos tomar esa decisión de hacer la voluntad del Padre y dedicarnos a hacerla, porque ese es el verdadero desarrollo espiritual. Se desliga totalmente la espiritualidad de las instituciones religiosas porque nos invita a buscar a Dios dentro de nosotros y en comunión con Él, sin intermediación ni de libros, ni de vida, ni de pastores, ni de nada, ni siquiera del libro de Urantia, porque Urantia se convierte en una herramienta para que podamos adquirir verdades y mayor sabiduría que nos permita ampliar nuestra conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual para recibir mucha más luz divina y comprensión. El libro nos ayuda a despertar los anhelos espirituales más profundos y a satisfacer el intelecto humano porque nos da respuesta a todas las preguntas que nunca nadie nos había atendido. Pero como nos dan tanta información, nos ponen a buscar otras respuestas. Armoniza la religión personal, con la filosofía y con la ciencia. También ayuda al crecimiento espiritual del individuo y al entendimiento del universo que están proporcionados al desarrollo intelectual y cultural del hombre. Amplía nuestro marco conceptual y de hecho se borra cualquier límite del marco conceptual porque empiezas a ver toda la realidad a través de este filtro de Urantia que te permite entender esa realidad y sacar tanta mentira y tanta basura que invade todos los rincones del planeta. Habla también de los orígenes de absolutamente todo, de la organización y la administración del cosmos, de la relación del planeta con el universo y qué tenemos que ver nosotros como seres humanos con ese mismo universo. Habla de la historia de nuestro planeta con lujo de detalles. Habla sobre la vida, cómo nace la vida y cómo evoluciona esta, cómo nacen las razas humanas, cuántas civilizaciones han existido, cómo han desaparecido, cómo ha ido mejorando la calidad del ser humano de un simple animal salvaje a lo que hoy puede tener conciencia y encontrar la esencia divina de nuestro ser. Nos da la más amplia biografía de Jesús de Nazaret desde antes y después de su encarnación, sus enseñanzas sobre la deidad, sobre Dios, sobre divinidad y sobre espiritualidad. También nos habla, es el libro que más habla claramente y real de los ángeles, de todo el nivel angelical desde el paraíso hasta nosotros y nos explica en detalle cómo estamos asistidos de manera magnífica con cada uno de ellos, para que podamos
enfrentar cada uno de nuestros días con todas esas armas espirituales que nos han entregado y que desconocemos, y poder vivir realmente en comunión con Dios, haciendo su voluntad, para que todo este conjunto de seres de luz y todo el cosmos se ponga a tu favor para que puedas lograrlo. Eso ha sido más o menos la interpretación que hago yo, muy pequeña, del libro de Urantia, pero que espero les guste. Bueno, Gracias, Andrés, Isabel. Bueno, entonces sigo ¿y hay yo. preguntas? Ah, bueno, vale, Pero dejémoslas para el final, como le dije a Jota. perfecto. Mm. Listo, ¿se ve bien ahí ya para empezar? Sí, perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer una introducción al libro de Urantia. El que ven ustedes aquí es el que corresponde a la última impresión, que es la misma traducción que se hizo originalmente al español en 1993. Casi siempre se ha impreso esa traducción. Encuentran también una que se llama versión europea, pero esa solo se imprimió una vez, es rara de conseguir y difiere sobre todo en la cuarta parte, en la traducción. Eh, bueno, entonces Urantia es el verdadero nombre del planeta Tierra, digamos el nombre cósmico, el nombre por el cual nos conocen. Esa es la primera duda, que es Urantia, pues es el nombre del planeta Tierra de acuerdo con los seres que entregaron la información. Entre otras cosas, los muiscas conocían esa palabra Urantia también. Perdón, muevo acá esto. Bueno, es un conjunto de 196 documentos que habla de ciencia, filosofía, espiritualidad, historia y muchísimos otros temas. El libro nos obliga a aprender de muchas cosas para poder seguir la narrativa. Se publicó en 1955 y se ha traducido a más de 28 idiomas. En la página de la Fundación hay 28 idiomas, pero hay otras traducciones que no son muy conocidas y que han hecho, por ejemplo, en México a lenguas nativas. No son las oficiales de la Fundación, pero eh, hay muchas personas, además, en muchos países que están probablemente haciendo traducciones a sus idiomas ahora mismo. Nos invita a tener una relación directa y estrictamente personal con Dios, sin intermediarios, pero no es una religión, ni pretendemos los lectores formar una religión o una secta. Eso es importante porque es un libro de contenido espiritual que invita a una religiosidad, pero no es la religiosidad usual. Eh, por el contrario, es leído por personas con cualquier creencia religiosa, cualquier ideología y por muchas personas que no se identifican con ninguna religión organizada. Esta idea a muchas personas la sorprende, cómo puede haber espiritualidad sin religión. Pero pues sí, porque cada persona tiene una experiencia de vida, una forma de ver las cosas, un bagaje cultural diferente. Entonces, por lo mismo, la relación con Dios, la experiencia personal con Dios es diferente para cada uno. De manera que en última la religión es asunto estrictamente personal y eso lo enseña el libro. Y también porque el Padre Universal no está fuera en las formas externas, en los ritos, en los credos, sino que está adentro del ser humano. Esa es una de las enseñanzas del libro. Y por eso dice el libro que la forma más elevada de espiritualidad consiste en una, entre comillas, religión, pero personal. Y ese es el destino de todos los planetas avanzados. El libro los llama mundos que están en etapas de luz y vida. Entonces, cuando un planeta está muy avanzado,
Los habitantes están sumamente interesados en la teología, en la filosofía, en la espiritualidad, pero es un asunto estrictamente personal, aunque comparten sus creencias, por supuesto, unos con otros. Conceptos como verdad, belleza y bondad son experiencias estrictamente personales y lo mismo sucede con la experiencia espiritual de cada ser. El libro dice que la religión por eso no se puede enseñar, ni dar, ni recibir, sino que es una experiencia personal, lo llama una aventura individual y Jesús también enseñó eso, aunque se perdió esa enseñanza de él. Entonces, ¿cómo nos invita a buscar? Porque es un libro para buscadores. Pues a buscar más adentro y menos afuera, a depender menos de cuestiones como mensajes, cartas, astrología, gurús. El libro dice, no, las respuestas las tienen ustedes adentro porque hay un fragmento de Dios que los habita y que debería ser el referente. Nos invita a tomar las riendas de nuestro propio crecimiento espiritual de manera autónoma, de manera valiente, sin doblegar la mente a interpretaciones de terceros, no da fórmulas mágicas ni para traer el amor, ni el dinero, ni la salud. No invita a la superstición. El libro dice que la ciencia tiene un papel importante, que es librar a la religión de la superstición. No destruir a la religión, solo depurarla de la superstición. Como el libro no da fórmulas, muchas personas se desencantan porque están buscando algún recetario que les dé casa, carro y beca. Pero el libro no sirve para eso. No cae el libro en dos sofismas extremos que son el misticismo, que es pensar que para ser un ser espiritual hay que retirarse a una montaña o privar al cuerpo o incurrir en prácticas de tipo de ascetismo, de aguantar hambre, de... No. Y tampoco en el extremo del materialismo que dice que no existe nada que no podamos ver y que lo que no detecte un instrumento, pues no existe. Que son los dos extremos en que está la sociedad moderna y por eso mucha gente acaba alejándose de la espiritualidad y de la búsqueda de Dios. No hay, esto es sin supuestos representantes de Dios, sin normas externas, sin dogmas impuestos, sin alguien que pretenda ser el dueño de la verdad. Y el único referente válido es interno, porque, como les decía, el libro enseña que Dios nos habita. Esa es una de las enseñanzas más bonitas. El libro dice que hay un fragmento de Dios que llega más o menos a los 6 años, cuando tomamos la primera decisión moral, que se llama el ajustador del pensamiento. También lo llama a veces con otros nombres como monitor misterioso, chispa divina. Y se nos regaló, vino desde el centro del universo a los 6 años al tomar la primera decisión moral, más o menos a los 6 años. Depende de la persona. Los hindúes conocían este concepto, dice el libro, ellos lo llaman el Atman, los hebreos lo denominan el Espíritu de Dios, los profetas hebreos lo denominaban de esa manera, y los egipcios lo llamaban el Ka, mientras que el Ba era el alma para ellos. Bueno, proviene de Dios, fue enviado desde el centro del cosmos el día que tomaste la primera decisión moral. Con él nos comunicamos al orar o meditar, es la voz interior y nos acompaña toda la vida tratando de espiritualizar nuestra mente y la experiencia diaria. Entonces es un fragmento del infinito que nos acompaña, es nuestra guía y nos invita a la comunión interior con el Padre Universal. Y esto es posible porque está habitado. Bueno, ¿de qué más habla? Brevemente, la primera parte es geografía, angeología y teología. Entonces, primero nos habla de Dios, luego del Padre, del Hijo, de la Trinidad, o sea, la triple personalización de la deidad. Luego viene, eso es como teología, luego viene teología, la estructura del cosmos, como nos cuenta, nos dice cuál es el mapa donde se desarrolla la historia que nos va a contar, por decirlo así, cómo está organizado, los 7 superuniversos y el universo central, que es eterno, que es un referente para todos el resto de la creación. Y cómo todo rota alrededor de una estructura central que se llama el paraíso, de la cual
nace en el espacio y el tiempo. Y la parte de angelología, el amplio espectro de órdenes y tipos de seres diseñados para administrar los universos y coordinar su progreso espiritual. La parte 2 es nuestro vecindario cósmico, que surge en parte de una nebulosa que aparece en el espacio vacío gracias a unos seres que tienen el poder de extraer materia, energía, unos seres de origen muy elevado, de los cuales habla el libro. Desde ahí surgen los universos locales, son la unidad básica de creación. Y se crean unas capitales, que son unos mundos arquitectónicos, unos mundos sutiles hechos a la medida. Son las sedes administrativas y también educativas del universo, a donde vamos después de la muerte a continuar nuestra carrera ascendente, como una especie de carrera universitaria, nunca mejor dicho. Y nos habla en qué consiste esa carrera tras la muerte. Este mundo es como el kinder, entonces allá pasamos a la primaria y luego el bachillerato, cada vez con cuerpos más sutiles, con más sentidos, más veloces, digamos, en su aprendizaje. Nos habla de los seres que se originan a nivel del universo local para administrarlo, los gobernantes de ese universo local, de las constelaciones, hay 100 constelaciones en un universo local, de los sistemas, hay 100 sistemas en una constelación, y de los planetas, hay 1000 planetas en cada sistema de mundos habitados. En total son 10 millones de planetas por universo local. También habla de la energía, la mente, la materia, los aspectos físicos y cómo todo está unificado. La parte 3 es aún más local. El libro va de lo general a lo particular. Entonces la parte 3 es la historia del planeta, cómo se origina, cómo se implantó la vida, la evolución, cómo apareció la conciencia en Urantia, o sea, la primera familia humana, más o menos hace 1.000.000 de años. Las 6 razas de color hace 500.000 años. La llegada a Mesopotamia también hace 500.000 años de un gobernante invisible que se llama el príncipe planetario. ¿En qué consistió la rebelión de Lucifer? ¿A cuántos planetas afectó? Hace 200.000 años. La misión de los Adanes y las Evas en los mundos habitados. A cada planeta se envía una pareja de estas. ¿Y por qué fracasó en parte la misión de nuestra pareja, nuestro Adán y nuestra Eva? Esto ocurrió hace 38.000 años. Luego de un Melquisedec, que es un ser de una orden muy elevada que vino hace 4.000 años, y cómo sus enseñanzas acaban afectando a las grandes religiones monoteístas porque sus fundadores supieron de varias de estas enseñanzas. La evolución de las instituciones humanas, la familia, la civilización, el Estado, el gobierno planetario. Y en esta parte también nos habla de los ajustadores de pensamiento con profundidad, su origen, su misión, su labor en la mente humana. La cuarta parte es la vida y las enseñanzas de Jesús, que en volumen es como la tercera parte. Dice que en cada planeta habitado, como parte del plan de perfeccionamiento espiritual de cada mundo, se envía una sola vez en toda la historia un ser de una orden que se llama hijos paradisiacos, que viene del universo central. Allá lo crean, lo capacitan. Entonces, en nuestro planeta, ese ser vino y su misión era ser una inspiración para este mundo al ilustrar el carácter de Dios y al mismo tiempo él gana experiencia al saber cómo es la existencia como mortal. Esta visita en nuestro planeta tuvo lugar en el año -7 y nunca más volverá a encarnarse un hijo paradisiaco. Solo ocurre una vez. Pero ellos no van a los mundos a crear religiones, no es su misión. El mensaje de Jesús, por ejemplo, era muy simple y muy profundo a la vez. Somos hijos de Dios. Si no lo creemos, pues somos hermanos. Ese era el que llamaba el evangelio del reino. Ese mensaje era para todas las naciones, todos los pueblos, todas las religiones o todas las personas en general, así no tengan ninguna religión, y para todas las épocas. Lo que menos le interesaba era crear una nueva religión o jerarquías o credos o dogmas, porque era un ser de una visión sumamente amplia, visionario, liberal, un ser de unas características impresionantes. Entonces no tiene sentido imaginarse que alguien así diga, vamos a crear una religión más. Lamentablemente se perdieron las enseñanzas originales porque hay escasez e imperfección en los registros, y las religiones no comprendieron este mensaje tan avanzado y además lo alteraron
empezando por los apóstoles, porque se deslumbraron sobre todo con la resurrección. Construyeron una religión más alrededor del Jesús resucitado que alrededor del mensaje de Jesús. Y esa es una de las bondades del libro y las misiones del libro, recuperar, renacer de esa enseñanza que estaba perdida. Les recomiendo un video en YouTube que se llama El mensaje enterrado, de JJ Benítez, que hace referencia a esto que les cuento, que el mensaje original se perdió casi por completo. Entonces van a tener la vida año por año, desde que nace en el -7 hasta que muere en el 30 después de Cristo. ¿Quién lo escribió? Aparecen entre 1925 y 1934 los documentos. Los autores son entidades celestiales invisibles, no materiales, que cuidan y dirigen el progreso espiritual de los mundos habitados. Y consideraron que la humanidad estaba preparada para asimilar la información y que la necesitábamos. Aunque no es para esta época, es más para el futuro, dicen ellos. Y el grupo de humanos que lo recibió, que eran 7, la comisión de contacto, se les dice, prometió no revelar nunca la técnica exacta porque ellos mismos no la entendían, por la cual aparecieron los documentos. Los reveladores les dijeron que debían analizarse y juzgarse solo por su contenido. ¿Dónde lo consiguen? En cualquier librería casi, en internet está de forma gratuita, está la aplicación, está en muchísimos formatos. Cientos de miles de personas ya lo tienen y muchas lo leen solas, otras en foros de internet, otras con los amigos. Es propiedad de la humanidad, no hay autoridades ni ritos requeridos para leerlo. Nadie pretende tener una interpretación autorizada o definitiva. No le crean a nadie que venga con esos cuentos. Cada ser humano puede encontrar su propia interpretación, su propia lectura. No ofrece reglas de conducta, alimentación, normas, dogmas ni tradiciones de ningún tipo. Y de forma desinteresada se ha propagado la noticia de su existencia por todo el mundo. Entonces, si usted es buscador, inquieto, si está inconforme con la versión oficial, si sospecha que la espiritualidad se puede asumir de forma diferente a como nos enseñaron, que la realidad de todo lo que existe es algo diferente a que nos han dicho los materialistas o los fundamentalistas religiosos, entonces tal vez está listo para estos documentos. Miles de personas creemos que es la mejor información que unifica ciencia, filosofía y religión que posee actualmente la humanidad, que tiene el potencial para modificar nuestra conciencia del lugar que ocupamos en el espacio como personas y como civilización y en el tiempo, y elevar nuestra manera de percibir lo espiritual. El libro lo dice con otras palabras, que es ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. Gracias. Bueno, todos nos boleamos. Nadie lo pudo hacer en 10 minutos. Y eso que yo corrí. Y eso que yo corrí. Yo corrí, pero yo me gasté 13. ¿Cuánto se gastó, Jota? 13 o 23, señorita. Ah, No me dijeron importa. que 13, yo no lo tomé. Bueno, pero estuvo muy bueno. Yo pienso que cada uno aportó cosas importantes. Qué bien. Es la primera vez que ¿Preguntas? hacemos este Ahora- ejercicio. Es muy difícil, muy difícil. Pero Sí, bueno. bien. Porque dice que la mayoría de la información se queda por fuera, la verdad. Pero No, y en uno tan corto uno tiempo. se debe imaginar es, por ejemplo, parado en un stand de una feria de un libro, en ¿Mm? 5 minutos contándole a un Ah, paciente que está allí ansioso de conocer qué es Urantia. Entonces uno allí tiene que discernir qué es lo más importante dependiendo de por dónde ha entrado la pregunta que le hace a uno el señor que está allí en el stand. Pero yo tengo una pregunta para empezar a romper el hielo. Muchas gracias a los tres por el esfuerzo de comunicar. Muy buenos resúmenes. ¿Puedo preguntar, Andresito, ya? Adelante. Bueno, cuando dices que, pues sí, que a los mundos solamente va a venir un solo hijo paradisíaco, ujú. entiendo yo que también vienen no solamente los hijos creadores, sino también los hijos jaonales Sí, en misiones autootorgadoras. sí, hay que aclarar eso. Sí, como bebé,
Solo nace una vez. Digamos que Una yo digo vez, que cada planeta tiene solo un niño un Dios. bebé, un niño Dios, ya. Y vienen después los abonales varias veces, pero llegan como adultos. O Dainales. Ujú. Eso pasa, y normalmente eso pasa, de hecho, varias veces antes de que nazcan como bebé. En este planeta es algo anómalo, raro, que de una vez haya nacido, sobre todo porque el planeta está muy atrasado por la rebelión de Lucifer, por la falla de Adán y Eva, y eso lo que implica es que no estamos o no estábamos preparados, incluso hoy en día, lo suficiente para aprovechar el mensaje. Entonces, por eso es raro, es algo raro lo que ocurrió acá. Normalmente el planeta tiene que tener ya cierto nivel para que se le haga ese regalo, digamos, de que nazca un hijo paradisíaco como Pero bebé. la verdadera pregunta era que cuando el mismo libro nos promete de que el maestro va a venir otra vez. Y Ah, si él pero viene no, por segunda vez, vendrá como igual como hijo paradisíaco. No, ya viene con toda la orquesta montada, mijo. Sí, pero entonces sería Hecho, como una hecho segunda vez, es lo que con digo. pitos, flautas y cornetas a los lados. no, Lo pero que, pienso que él viene en su soberanía como soberano de Nevadón a rescatar ya directamente el planeta, cuando ya se haya superado la limpieza del caos que creó la rebelión. Yo creo que puede ser por ese lado, pero no Él no vendrá va a en nacer, la misión de autootorgamiento como ya lo hizo como Ah, Jesús, no, 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 no. no es si él no posible. viene como ser físico, ya vendrá como un ser espiritual. Dice que Espiritual. los seres intermedios en el libro dicen que él dijo que solo el ojo, los ojos o el ojo del espíritu lo podría ver, o sea, que va a venir como un ser, o sea, él De no luz. De necesita una tener un vibración cuerpo mucho más material, alta. Sí, una va a ser vibración un más alta. ser, digamos, de luz, no un ser físico. Probablemente no lo podremos ver a menos que nos ayuden a visualizar los seres que manipulan la energía para que se nos haga visible, pienso yo. O más bien que nosotros alcancemos algún nivel de desarrollo espiritual que nos permita verlo también, creo yo. Yo convulgo con Isabel. Se requiere que la persona alcance un nivel espiritual interesante para poder percibir y ampliar su mente a otros niveles de conciencia. Mira, el libro dice que los animales pasan por encima de la verdad, la belleza y la bondad y la pisotean. Cuando nosotros nos comportamos como animales y no como lo que realmente somos, pasamos por encima de la verdad, la belleza y la bondad y no la vemos. Entonces, si evolucionamos en el espíritu, logramos más percepción espiritual y desarrollo espiritual, nosotros empezamos a ver la verdad, la belleza y la bondad en todas partes. Así yo pienso que si seguimos trabajando internamente y evolucionando mucho más, y el planeta, yo creo que alcanzará también otros niveles de percepción, yo creo. Y de frecuencia. Entonces, también nos puede ampliar a nosotros la visión. Estamos especulando, por supuesto. Felipe tenía la mano alzada o, o no. Adelante. Gracias. Tengo un par de preguntas. La primera es si existe un nivel más bajo del que en una de las gráficas se presentó, en donde Urantia pues, prácticamente representaba la parte más baja. Quería saber si aún hay niveles más allá o más abajo de ese nivel en el que nos encontramos o realmente eh, este es el peor de los mundos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a ese grado evolutivo. No, hay otros Y la peores. otra pregunta es si hay algún orden para leer el libro, porque entiendo que la exposición habla de lo general a lo particular, y pues sería posible leerlo en orden inverso, es decir, comenzar por la parte más pequeña o más cercana, y luego ir subiendo hasta la parte de los superuniversos. Quería saber si hay algún orden para poder hacer esa lectura y lo otro. Gracias. Excelentes preguntas, ¿no? Reynoso. Bueno, el libro dice que no somos el peor, no somos el último ni el peor. Eso significa que hay unos
más atrasados que nosotros, porque nuestro universo local no se ha terminado de construir totalmente. O sea que hay planetas que estarán en la etapa primitiva que estuvimos nosotros hace 500.000 años o 1.000.000 de años cuando aparece la raza humana. Pero todos somos planetas materiales, porque en realidad se clasifican en mundos materiales, morontiales, espirituales y ya los de nivel de perfección que están en el paraíso, en el universo central. Y la otra pregunta, si el libro está dado por documentos, bueno, están las 4 partes, pero cada parte tiene documentos, incluso la vida de Jesús, que se pueden leer de manera independiente. Algunos lectores recomiendan que no empiecen por el prólogo, porque es muy pesado. Que empiecen por la vida de Jesús porque es más familiar el tema para nosotros. Pero después de que uno lee y lee muchas veces el libro Durantia en desorden, se da cuenta que cuando lo comienza a leer desde el prólogo, aunque no lo entiendas, y sigues avanzando, te queda mucho más fácil entender las 3 primeras partes del libro, leyéndolo desde el prólogo. Es mi apreciación personal, por supuesto puedes leerlo desde cualquier punto que lo quieras abrir. Hay gente que lo abre y lee lo que abrió en esa página, como algunas personas hacen con la Biblia, pero hay temas que te atrapan toda una noche y puedes leer toda la noche y no te cansan. Era mi opinión. Y que efectivamente el libro es tan apasionante para cada una de las materias y para cada una de las afinidades personales, que hay quienes lo leen únicamente, les atrae, por ejemplo, la constitución de las razas humanas, entonces se dedican solamente a eso. Otros se dedican a estudiar la parte astronómica y científica de cómo se constituyeron los planetas, porque hay que anotar de que Urantia habla de que son 12 planetas del sistema solar, adelantándose en su época porque en el momento, con la nueva clasificación del concepto de planetas, mire que como hasta el 78 no se descubrió Plutón, oficialmente pues, y Urantia se ha adelantado en su época a nivel astronómico, y así cuando uno empieza a mirar una cantidad de conceptos científicos contenidos allí, se adelanta en su época. Por ejemplo, el concepto de materia oscura o energía oscura, eso es algo muy nuevo. Solamente en el siglo XXI se empezó a hablar de eso. Y antes ya hablaba y dejaba percibir de que existían unas energías oscuras y hay unos cuerpos oscuros que tienen como principio nivelar las energías provenientes del universo central, pero que también aíslan. Entonces, desde el punto de vista científico se ha adelantado muchísimo, y aunque los detractores, porque tiene detractores también, dicen que es que la mayoría de los conceptos que maneja la parte científica de Durantia están desactualizados, y es normal, porque es que la ciencia es dinámica, la ciencia se va actualizando cada día más, y si el libro es... No, y Jota, y acuérdate que ellos no podían adelantarse en el tiempo. Eso se Sí, termina de entregar en 1934. sí, De lo y que ha mira que ocurrido del 34 para acá, ellos no es mucho lo que podían hablar. sí, un ejemplo es que cuando ellos, por ejemplo, el grupo de contacto que recibió el libro, preguntaron por la cura para el cáncer. Y le dijeron, no señor, la cura al cáncer se le da a alguien que la esté buscando durante mucho tiempo y que verdaderamente haya dedicado toda una vida a su investigación y exploración. Pero así de buenas a primeras no les vamos a dar la cura para el cáncer. El libro yo creo que no importa en qué orden lo leas, lo tienes que leer más de una vez, porque es como decir en qué orden leo la Wikipedia, porque hay partes en cada documento que hacen referencia a temas que están en otros documentos, a veces que están mucho más adelante. Entonces, inevitablemente en una primera lectura en orden, por mucha atención que prestes, hay cosas que no vas a entender porque estaban descritas más adelante. Entonces, por eso no es tan importante el orden, en mi opinión. Pues sí leerlo algún día en orden, eso sí. O leerlo de una vez en orden, pero sin esperar que vayas a poder entender
muchas cosas, porque por ejemplo te hablan del Supremo o de conceptos sobre temas que están hacia el final de la tercera parte en las otras partes, de manera que es muy difícil. Y por eso el prólogo, la historia del prólogo es importante, porque el libro no tenía originalmente un prólogo. Y dos personas de la comisión de contacto, que son el doctor William Sadler y su hijo, a petición de las personas del foro que estaban estudiando los documentos, decidieron Claro. redactar un prólogo para el libro de Urantia. Pero los reveladores les dijeron que no lo hicieran. Parece que no les gustó que fuese a haber algo de origen humano en el libro. Y dijeron, nosotros mismos lo hacemos. Y ese prólogo es más como un glosario de términos. Entonces lo pusieron al principio, pero hasta cierto punto podría ir al final. Entonces, por eso si te saltas el prólogo no es tan grave, es más como un referente para buscar una palabra complicada o un concepto cuando vas más adelante. O si lo lees, pues no te preocupes mucho porque condensa muchas de las cosas difíciles, así que no es de esperar que uno lo pueda entender por sí solo, depende del resto del libro. No, Y, hay mucha gente que lee la vida de Jesús al tiempo que va leyendo la primera parte, porque en última la vida de Jesús es tal vez lo más importante para nosotros. Entonces no es tan importante el orden y no es tan importante, digamos, que no te vayas a bloquear si pasas por un documento o una parte difícil. En una segunda lectura o con charlas que hay en YouTube o en grupos de estudio, ahí podrás subsanar. Entonces, no, yo no me preocupo excesivamente. Sé que hay unos puristas que dicen, ¿cómo se le ocurre? Hay que leerlo en orden. Norma tenía alzada la mano, no sé si quiere hablar. Omar Garzón también. Ya, quería referirme a lo que preguntó Felipe sobre que si había un lugar más bajo que acá en la Tierra, ¿sí? Lo que pasa es que decir pues que la Tierra es lo más bajo, de pronto se mezclan dos concesiones. Por un lado, el hecho de, como explicó, creo que el que más explicó esa parte fue Andresito, que el universo es como una geografía que va disminuyendo, así como la geografía que conocemos normal de nuestro planeta hasta que llega a las ciudades, por ejemplo. Acá lo más elemental o como una unidad de creación es el planeta. ¿Sí? O sea, no hay una unidad de creación más pequeña que el planeta y ahí estamos nosotros. Complementando con lo que dijo Isa de los niveles de evolución, pues sí, hay seres más evolucionados y menos evolucionados, pero el planeta es la unidad de creación más pequeña, diría yo. La más completa son los universos locales, pero a nivel de cómo lo entendemos nosotros, nuestro planeta se va juntando con otros y van formando sistemas y los sistemas se van juntando con otros. Así como en la geografía normal las ciudades arman departamentos, los departamentos países, los países continentes, y los continentes forman, digamos, la Tierra, el planeta. Entonces, de ese tema. Y del otro tema, de cómo leer el libro Urantia, lo único que no han dicho es que cuando uno se va a poner a leer el libro Urantia, tiene que asistirse por el espíritu, para que el espíritu le dé las herramientas que ya tenemos y aceptamos esa asistencia para nosotros comprender de una mejor manera. Eso era todo. Gracias. Complementando lo que pregunta Felipe con respecto a si hay algo más bajo, pues yo creo que cuando se origina la vida en un planeta, Urantia dice que lo que lo sustenta es inicialmente son las condiciones físico-químicas, o sea, el mundo mineral. Y ese mundo mineral da paso al mundo vegetal. Y siempre después de la vegetación aparece el mundo animal. Y en el mundo animal es donde se desarrolla la conciencia y se conecta a través de unos espíritus que llaman los espíritus ayudantes de la mente,
Y esos espíritus ayudantes realmente son los que permiten la diferenciación entre el mundo animal y el mundo de los homínidos que hacen conciencia, que finalmente son inscritos como una especie más en la galaxia o en el planeta o en el sistema, porque así está concebido, desde el mundo mineral hasta el mundo de los humanos, pero siendo lo más bajo, pues la parte físico-química. Bueno, ¿hay más preguntas? Omar tiene alzada la mano. Omar, Omar, Sí, buenas noches a todos, ¿me escuchan? te claro que sí te escuchamos. escuchamos. Bueno, no, antes que nada quiero agradecerles la invitación. Tuve la oportunidad de adquirir el libro ahorita en la Feria del Libro y gracias a eso pues me llegó la invitación y aquí estoy. Comentarles que yo llegué a este mundo de Urantía primero a través de Caballo de Troya. Soy lector y me gusta toda la saga y soy pues, digamos, apasionado por la vida de Jesús a través de Caballo de Troya, ¿no? Y aquí pues también tengo la costumbre de que cuando voy por ahí en el carro, en los trancos, no sé, eso voy colocando en YouTube varios canales que hay, como los de Mundo Caballo de Troya, así se llaman, y ahí también hay muchos audios de Urantía. Entonces, de una manera u otra sí veo que las historias se mezclan bastante, ¿no? Hay muchos conceptos de lo que estaban hablando ahorita, de la chispa divina, el ajustador de pensamiento, etcétera, todo ese tipo de cosas que se traslapan las historias de una a la otra. De pronto aquí, para mí, lo más nuevo y lo más como que me interesa muchísimo conocer esta parte de los universos, porque esa parte sí no la contempla Caballo de Troya. Me parece, pues, me abre mucha curiosidad, ¿no? Entender esa división, esa organización de universos y etcétera. Entonces, no, simplemente muy agradecido de estar aquí en el grupo, de escucharlos. Pues ojalá pueda seguir acompañándolos en las próximas reuniones. Y nada, yo estaré por aquí muy calladito aprendiendo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por acompañarnos, por tu tiempo, por la amabilidad que has tenido de compartir. Rafa tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Quería agradecer que me hubieran invitado a estar acá y bueno, tenía curiosidad por ver las presentaciones que se iban a hacer del libro Durantia, sobre todo por la limitación de tiempo, ¿no? Porque me parecía imposible, prácticamente imposible, que en 10 minutos se pudiera hacer, pues, por muy sintética que sea la exposición, me parecía casi imposible. Y efectivamente se me ha confirmado porque J. Musa apenas, que es el que más se ajustó al tiempo, apenas ha pasado un poco, pero personalmente me ha parecido la exposición pues muy ligera, ¿no? Pues casi atropellada, diría. Por eso, porque ha intentado él ajustarse al tiempo y es verdaderamente difícil, ¿no? Porque Isabel pues ha tardado más de 25 minutos y Andrés como casi 15, ¿no? Me parecen muy buenas exposiciones, pero sí es verdad que me llamaba la atención los de 10 minutos, ¿no? Porque yo pues alguna vez he hecho alguna presentación del libro Durantia y bueno, menos de entre 20 y 30 minutos es casi necesario, ¿no? A toda costa. Bueno, entonces, luego se ha comentado sobre el orden de la lectura del libro. Pues yo no es que sea muy purista, ¿no? Y creo que se puede leer en cualquier orden, pero sí me parece que lo verdaderamente aconsejable es leerlo en su orden. El prólogo es un filtro tremendo porque echa a muchas personas para atrás. O sea, eso es así, ¿no? Hay muchas personas que no pueden con el prólogo y si se empeñan en tratar de entender, pues
pueden a lo mejor aburrirse y dejar el libro. Es un riesgo, claro, es un riesgo. Y yo creo que es un riesgo que, claro, que los reveladores lo conocen. Entonces, y lo hacen así, sin embargo, ¿no? Y el libro, como ya se ha dicho tantas veces, va de lo general a lo particular y se explica la conveniencia de estudiarlo así, ¿no? De leerlo y estudiarlo así. Es verdad que uno puede tropezar, pero a mí me parece que vale la pena el esfuerzo de leerlo por orden, ¿sí? Aunque se pueda leer, yo sé que muchas personas empiezan por la parte de Jesús porque es la más asequible y la más entendible, pero ciertamente, pues ojalá que se pudiera leer por orden, que hay que resistir, claro que sí, claro que hay que resistir porque es duro en muchos momentos, es duro seguir, pero yo creo que es casi un filtro que pusieron a propósito. O sea, la verdad me creo porque que no son bobos los reveladores y que lo pusieron a propósito. Bueno, pues porque el estudiante o el lector del libro Durantia tiene que tener cierta resistencia y superarla, ¿sí? Porque a fin de cuentas, pues cuando se relaciona con personas que quieren informarse sobre el libro, pues también pues no va a ser tan fácil, ¿no? Sí, no convencerlo, pero sí por lo menos hablar de él, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente eso, agradecerles y sí, que he constatado que era muy difícil en 10 minutos, ¿no? Prácticamente imposible. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, tal vez repitamos el ejercicio Bueno, con este formato. yo estaba levantando la mano otra vez e interviniendo aquí desde mi punto de vista, ¿no? Pienso que esa forma de avanzar, de tomar un tema de lo general a lo particular, pienso que es una forma lógica y pienso que así como en la ciencia uno cuando empieza a hacer un análisis de la materia, que empieza desde lo más amplio de la materia y va entrando al átomo, a las moléculas, al átomo, a las partes del átomo, a la física nuclear, a la física cuántica, etcétera, cada vez va entrando más en minucia, pues la única forma de llegar a esa minucia es empezar desde lo más general para llegar a lo particular. Entonces, sí le veo sentido que esa sea un orden que se debe llevar para poder entenderlo, porque precisamente va dando un contexto de las cosas y así como creo que es el libro, pues pienso que sería la forma correcta. Y digamos, haciendo un comentario de lo que estaba preguntando ahorita el compañero de si este es el mundo de pronto más bajo, pues yo no sé, yo digamos que tengo la idea de que en Caballo de Troya Jesús, de cuando se habla del bien y del mal, de que si se debe castigar de pronto a los que hacen el mal o no, y pues él dice que Jesús no lleva las cuentas de nada, a nadie le lleva cuentas porque pues no es un mundo en el cual se deba castigar a nadie. Estamos, hasta donde yo le entiendo, estamos en un plan, en un mundo en el cual todos estamos apenas naciendo. Gracias, Omar. Julio César. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, tuve la oportunidad de conocerlos ahora en la Filbo y pues el tema me atrapó también. Tenía algunas referencias literarias y estaba como alrededor de Urantia hace rato. Siguiendo el hilo de lo que se viene hablando, pues yo he leído 2 páginas desde que los conocí en la Filbo y pues en la parte inicial. Y pues en media página yo ya estaba perdido porque es de una profundidad tremenda y en cierta forma con una frustración porque me atrapa y quiero entenderlo, pero en 3 frases
me puedo quedar como dando vueltas eternamente y tratando de llegar a la comprensión de lo que es. Entonces, escuché, listo, no, léalo, y a medida que va avanzando se va como liberando. Pero pues el libro es de un tamaño considerable. Entonces, la pregunta mía es si pues hay como algún recurso, algo como para ir entendiendo secciones, o que hay, vea, explicación de tal concepto, por ejemplo, en algún lado, como para ir haciendo más, como sentir uno que está avanzando realmente, porque no me gusta eso de leer por leer y ya. Ese era como mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Sí, la principal ayuda son los grupos de estudio. Y por cierto, en un momento vamos a mirar si hay personas que quieran iniciar un grupo y qué horarios tienen eh, para si ustedes quieren, pues creamos un grupo nuevo. En YouTube también encuentras muchos videos sobre el tema que tú quieras. Por ejemplo, hay introducciones al prólogo. Hay charlas que se han hecho. Por supuesto, como siempre, el punto de vista del expositor, pero pues toma lo bueno de cada uno, lo que te sirva, y eso te ayuda a ir construyendo tu propia interpretación, tu propia visión del tema. Entonces, para casi todos los temas, tal vez YouTube es lo más ameno, porque hay charlas con diapositivas. También hay material en las páginas de las asociaciones. Hay páginas muy buenas, por ejemplo, la página de la Asociación de España, de México, eh, por supuesto en inglés también, la página de la Asociación de Canadá. En fin, hay muchas páginas. La página de la Fundación, urantia.org, tiene también material. Y ese es el propósito de las asociaciones, ayudarle a las personas a resolver preguntas. También hay grupos de WhatsApp. Si tú quieres, por ejemplo, puedes preguntar por los grupos de WhatsApp. Hay un foro en la página de la fundación que tiene mucha antigüedad. Ahí puedes encontrar el histórico con muchas preguntas, muchos comentarios. Entonces, sí, la idea de nosotros como asociación es esa, en parte, ¿no? Ayudar a que la gente lo pueda estudiar en profundidad. La otra parte es, pues, diseminar las enseñanzas. Entonces, contáctanos, tú tienes nuestros teléfonos, o ahorita nos dices si quieres, por ejemplo, entrar al WhatsApp de los grupos de estudio o durante a Colombia. Por Facebook también hay bastantes grupos donde uno puede preguntar y le ayudan, porque mucha gente deja el libro, que se siente sola, y pues eso es lo que no quisiéramos que pasara. Vale, sí, muchas gracias. Sí, yo solamente tengo pues el correo que me llegó con esta invitación, no tengo nada más. Bueno, ahorita bueno, voy a anotar acá nuestro teléfono para lo que se te ofrezca. Y Isabel también y Jota probablemente quieran, o los que quieran. Y por WhatsApp te podemos responder cualquier pregunta a medida que vas avanzando. O te decimos dónde hay bibliografía, o en fin. Vale, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo entré tarde y la verdad es que no, mi nombre es Fernando Medina, la verdad es que no pude escuchar la introducción. Es un tema que a mí me interesa mucho. Estoy participando de un grupo que es de Canadá y bueno, ellos están avanzados, pero de todas maneras me ayuda mucho lo que yo he empezado a observar en el prólogo.
A mí el prólogo me impresiona las primeras líneas, ¿no? Cuando habla de los universos y eso me impactó mucho. Entonces me di cuenta que por dónde va, o sea, la tendencia del prólogo, así que con paciencia nomás lo leo. Lo que yo quería preguntarles era, no sé si han tocado ese tema, después cuando se reciben estos documentos, ¿cómo es la propuesta de divulgarlos? O sea, ¿quién inicia eso y cómo van pasando las manos hasta este año, después de casi 80 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Desde que se crearon se recibieron los documentos. Esa era la pregunta. No sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, primero la charla va a quedar grabada. Ah, ok, gracias. Ya les enviaremos el link, así que no te afanes si llegaste tarde. Y bueno, brevemente, había 7 personas que recibían los documentos. Era la comisión de contacto, liderada por William Sadler. Y había otro grupo en el que hubo entre 200 y 300 personas más o menos a través de los años, que se llamaba el Foro. Era un grupo de personas que se reunían a discutir los documentos, conocidos sobre todo de la comisión de contacto, y los iban discutiendo a medida que los iban entregando. Y estas personas fueron las primeras en leer el libro, digamos, y en discutirlo, antes de que se hubiese impreso y antes de que se diese a conocer al público, antes de que se hubiese terminado, pues. Y estas personas, varias de estas personas, fueron las que principalmente hicieron una recolecta de dinero para la primera impresión y para crear la Fundación Urantia, para custodiar el libro. Y lo imprimen en el 55. Y después la fundación ha seguido recibiendo donaciones y ha hecho las traducciones y ha seguido imprimiendo el libro. De la fundación se derivó una organización independiente que es la Asociación Internacional. Y también del foro se derivó, esa es más antigua, otra organización que se llama la Fellowship. Bueno, y las asociaciones internacionales, más bien la Asociación Internacional tiene asociaciones en los países. Por ejemplo, aquí tenemos la Asociación Urantia Colombia y en algunas ciudades también hay asociaciones como la Asociación Urantia Bogotá. Y nuestro propósito es diseminar las enseñanzas y ayudar a que las personas lo puedan estudiar en profundidad. Eso es como lo que está en los estatutos. Entonces, esa es como la historia. La fundación se dedica más a imprimir y a hacer traducciones. Y las asociaciones más a hacer congresos, a hacer charlas, a tratar de crear material, ir a la feria del libro, por ejemplo, coordinar voluntarios. Son organizaciones independientes. Ok, muy amable, gracias. Gracias. Bien, yo creo que tenemos para Julio César. una o dos Julio César preguntas más. pregunta, Julio César. pregunta en el chat que si se necesita un link para los grupos de estudio de WhatsApp. Hay varios grupos de estudio de WhatsApp y cada uno tiene su sala. Entonces, no sé si después cuando les manden la copia, les manden la información de todos los grupos que existen. Mañana miércoles inicio la lectura desde el prólogo para nuevos estudiantes en la sala que yo manejo. Entonces, no sé si quiera que lo ponga ahí, Andrés, o ustedes van en Bogotá a abrir grupos presenciales, sería muy bueno. Bueno, ahorita ya pasaríamos a esa parte de la reunión en estos últimos minutos. No sé si hay alguna pregunta más antes de eso. ¿No? Bueno. Ay, no, el miércoles. Entonces voy a parar de grabar porque pues esta parte ya no
no interesa que quede grabada y vamos a coordinar para ver si hay interesados en crear un nuevo grupo o quieren unirse a los existentes. Les voy a parar aquí la grabación.